el tema de interacciones medicamentosas. ¿Ya? Vamos a ver el concepto de lo que vendría a ser sinergismo y antagonismo farmacológico. ¿Ya? Este tema de sinergismo y antagonismo está muy relacionado con las interacciones medicamentosas. ¿Ya? Muy relacionado con la interacción medicamentos. O sea, el objetivo básicamente es argumentar los diferentes tipos de sinergismo y antagonismo farmacológico para mejorar la administración de los medicamentos, ¿no? Contribuyendo de esta manera al uso racional de los medicamentos. ¿Ya? Entonces, este tema está bien relacionado con lo que vendría a ser los problemas de interacción medicamentosa. Ahora, los efectos de los fármacos podrían variar si se administran junto a otras sustancias. La respuesta es sí, ¿ya? Cuando se administran dos fármacos, es posible que se produzca una interacción medicamentosa. Cuando se administran tres, es muy probable que ocurra la interacción medicamentosa. Cuando se administran cuatro, lo difícil es que no se produzca una interacción medicamentosa. Entonces, esto quiere decir que cuanto más fármacos combinemos, el riesgo de interacción medicamentosa se va a incrementar. ¿Ya? Ahí se incrementa el riesgo de interacción medicamentosa. Entonces, la interacción medicamentosa es cuando se combinan dos o más sustancias, ¿ya? Se combinan dos o más sustancias. Estas sustancias podrían ser fármacos o podrían ser alimentos. Cuando es con un fármaco, es una interacción farmacológica, y cuando es con un alimento, eso vendría a ser una interacción alimentaria, ¿ya? En este caso es un fármaco con fármaco, es una interacción farmacológica, y este caso de acá sería una interacción alimentaria, ¿ya? Ahora, cuando se produzca esta acción combinada de dos o más sustancias con el fármaco, eso va a generar un efecto terapéutico diferente, ¿ya? Se genera un efecto farmacológico diferente. Ese efecto podría ser un efecto farmacológico mayor, o podría ser un efecto farmacológico menor. Si el efecto farmacológico es mayor, a eso se le llama sinergismo. Y si el efecto farmacológico es menor, a eso se le denomina antagonismo. ¿Ya? Entonces, estos problemas de interacción medicamentosa generan grandes problemas afectan mucho a la salud pública. Incluso pueden generar problemas de mortalidad, ¿ya? Puede haber problemas de muerte. Miren, en el año 95, los casos de muertos que ha habido, ¿no? Debido a la interacción medicamentosa. 6.894, solo en este año, ¿ah? En el 95. Bastante mortalidad ha habido, ¿no? En el año 2000 la mortalidad ha sido del 13.6% debido a los efectos adversos producidos debido justamente a la interacción medicamentosa, ¿ya? Ahora, las interacciones, de acuerdo a sus mecanismos, o sea, de acuerdo a la forma como van a actuar, estas interacciones se clasifican en interacciones farmacéuticas, ¿ya? Las interacciones farmacéuticas. Tenemos interacciones farmacéuticas, interacciones farmacodinámicas, las interacciones farmacocinéticas y las interacciones alimentarias, ¿ya? Son los cuatro tipos de interacciones que existen: farmacéuticas, farmacodinámicas, farmacocinéticas y las alimentarias. Ya. Con respecto a las farmacéuticas, estas son incompatibilidades físico-químicas, ¿ya? ¿Cuándo se producen este tipo de interacciones? Cuando tú combinas dos fármacos y resulta que al combinar esos dos fármacos aparece un precipitado, ¿ya? Si ese precipitado es permanente, si es un precipitado permanente, o sea, no desaparece por más que tú lo agites, ese precipitado siempre se va a mantener, eso es una incompatibilidad físico-química.
Y eso pertenece a las interacciones farmacéuticas. Lo otro es cuando tú combines dos fármacos y aparece un nuevo color. Ya hay un nuevo color que aparece. Eso también es una incompatibilidad físico-química. ¿Ya? Por lo general, esto se debe a la aparición de un precipitado. Cuando tú combines dos fármacos y aparece un precipitado, lo que tienes que hacer es agitar el recipiente donde has hecho la combinación. Lo agitas fuerte, vigorosamente. Si el precipitado desaparece, lo puedes administrar sin ningún problema. ¿Ya? Lo administras al paciente sin ningún problema. Pero si el precipitado permanece, no lo puedes administrar al paciente porque es una interacción farmacéutica. Puede ser que el efecto sea menor o podría ser que el efecto se incremente. ¿Ya? Y eso es riesgoso para el paciente. Aquí hay unos ejemplos de incompatibilidad físico-química, donde hay aparición de precipitado. Por ejemplo, cuando tú mezclas ampicilina con amicacina, ¿ya? La ampicilina es una penicilina, la amicacina es un aminoglucósido. Eh, si tú lo mezclas, estos dos fármacos, en un mismo recipiente, va a aparecer un precipitado y ese precipitado va a ser permanente. Lo ideal es que lo apliques por diferentes vías, ¿ya? Por vías diferentes. No mezclarlos en un mismo recipiente, ¿ya? Lo otro es gentamicina con eritromicina. En algunos países hay eritromicina parenteral. Aquí en nuestro medio solo tenemos la eritromicina oral. Pero si mezclamos estas dos, podría generar un precipitado, ¿ya? Lo mismo la heparina con la penicilina G sódica, principalmente con la G sódica, ¿no? Aquí también aparece un precipitado. Soluciones glucosadas, como el caso de las dextrosas, con el diazepam, ¿ya? Bicarbonato de sodio con la dopamina, bicarbonato de sodio con la insulina. En todas estas situaciones puede haber un problema de formación de precipitado y por lo tanto es una interacción farmacéutica. ¿Ya? Las otras son las interacciones farmacodinámicas. Estas interacciones farmacodinámicas tienen que ver con la administración de un agonista y un antagonista. O sea, un fármaco que es un agonista y un fármaco que es un antagonista, ¿ya? Las farmacodinámicas. Las farmacéuticas, estas son interacciones que afectan el proceso LATME, ¿no? Pueden afectar la liberación, pueden afectar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Principalmente vamos a ver las interacciones que afectan el metabolismo, ¿ya? Que vendrían a ser interacciones farmacocinéticas. Y luego tenemos las interacciones alimentarias, finalmente, ¿no? Que se da cuando administramos un fármaco con un alimento, ¿ya? Las interacciones alimentarias. Ahora, de acuerdo a su consecuencia, las interacciones se clasifican en sinérgicas y antagónicas, ¿ya? Interacciones sinérgicas y antagónicas. Ahora, las interacciones sinérgicas a su vez son el sinergismo de potenciación, sinergismo de suma, el sinergismo de facilitación, el sinergismo alimenticio de facilitación, ¿ya? Estas son las sinérgicas y el antagonismo, las interacciones antagónicas se clasifican en dos grupos. El antagonismo competitivo, el antagonismo no competitivo, y dentro del no competitivo tenemos estas cuatro: fisiológico, el químico de neutralización, el fármaco cinético y el sinergismo alimenticio. Perdón, el antagonismo alimenticio, ¿ya? Estos cuatro, el fisiológico de neutralización, el farmacocinético y el alimenticio, es un antagonismo no competitivo, ¿ya? No competitivo. ¿Qué viene a ser un sinergismo? El sinergismo ya les había dicho hace un momento que se da cuando tú administras dos fármacos simultáneamente, ¿ya? Los administras de manera conjunta y el efecto farmacológico final
por lo general debe de ser superior que la suma de los efectos individuales, ¿ya? O sea, hay un aumento del efecto terapéutico. Si el efecto terapéutico se incrementa, eso viene a ser un sinergismo. Eso es un sinergismo. Y dentro de los tipos de sinergismo tenemos el sinergismo de potenciación, el sinergismo de suma y el sinergismo de facilitación como los más importantes. ¿Qué es el sinergismo de potenciación? ¿Ya? El sinergismo de potenciación, este es el esquema. Administra dos fármacos, el A y el B. Los administra simultáneamente. El efecto del fármaco A es como de 5, el efecto del fármaco B es como de 1, y resulta que cuando tú los administras, el A y el B, simultáneamente, el efecto farmacológico final es 10. ¿Ya? Es 10. Eh, esto, ¿qué sería? ¿Qué sería sinergismo de potenciación? ¿No? Si tú sumas 5 más 1, 5 más 1 te da 6. ¿Ya? 5 más 1 te da 6. Pero el efecto farmacológico final es 10. O sea, 10 es mayor que 6. ¿Qué vendría a ser un sinergismo de potenciación? ¿Ya? Este sinergismo de potenciación es cuando el efecto farmacológico final es mayor que la suma de los efectos individuales. ¿Ya? Es mayor que la suma de los efectos individuales. A eso se le llama sinergismo de potenciación. Ahora, este tipo de sinergismo de potenciación tiene que cumplir dos requisitos, ¿ya? A ver, los requisitos son, a ver, un ratito, déjeme ver acá. Ya, el requisito es el siguiente, ¿ya? A ver. Ya, el requisito para que se trate de un sinergismo de potenciación es el siguiente. Que el efecto de los dos fármacos sea similar. El efecto del fármaco A y del fármaco B tengan efectos similares. Y el otro es que el fármaco A y el fármaco B actúen sobre dianas diferentes, ¿ya? Que actúen sobre dianas diferentes, que no actúen sobre la misma diana, ¿ya? Actúen sobre dianas diferentes y que el efecto del A y del B sea similar. Ese es el requisito para que se produzca un sinergismo de potenciación. Por ejemplo, el caso de la administración del sulfametoxazol, que es un antibiótico, con la trimetoprima. No se olviden que a esta asociación se le conoce con el nombre de cotrimoxazol, ¿ya? El otro ejemplo es el caso de los anticolinesterásicos con los ésteres de colina, como el caso de la acetilcolina, ¿ya? Diuréticos tiacídicos con los árados, que son antihipertensivos, como el caso de losartán, por ejemplo, ¿ya? El losartán, el valsartán, por ejemplo, es un ARA2, y diuréticos tiacídicos también con beta bloqueadores, ¿ya? Corticoides con corticoides con agonistas beta 2 inhalatorios, como el salbutamol, por ejemplo, ¿ya? Ahí se produce un sinergismo de potenciación. Antihistamínicos, ¿no? Antialérgicos, clorfenamina, cetiricina, loratadina, con las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, por ejemplo, ¿no? Hipolisemiantes orales con salicilatos, como el ácido acetilsalicílico, y con la administración del propranolol. En todas estas situaciones se produce un sinergismo de potenciación. Ya, a ver, el caso, por ejemplo, del sulfametoxazol con trimetoprima, ¿ya? Este sulfametoxazol es una sulfa que lo que hace es producir inhibición de esta enzima, ¿ya? Inhibe a la heptoroato sintetasa, ¿ya? Dihidropteroatos sintetasa. Produce inhibición de esta enzima. Esta enzima
es una enzima que lo que hace es sintetizar folatos a nivel de las bacterias, ¿ya? Cuando se inhibe a esta enzima, a la dihidropteroato sintetasa, la producción de folatos no se da, ¿ya? La producción de folatos no se da. Estos folatos son importantes para la síntesis de nucleótidos. Por eso es importante que se produzcan folatos a nivel de la bacteria, ¿ya? Ahora, sobre este folato actúa otra enzima, que es la hidrofolato reductasa. Cuando actúa esta enzima sobre estos folatos, se produce la formación de tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato es el sustrato para generar nucleótidos y a partir de los nucleótidos se produce el DNA bacteriano, ¿no? El ADN bacteriano. ¿Ya? Entonces, la bacteria necesita de estas dos enzimas, del dihidroheptorato sintasa y el dihidrofolato reductasa. Necesita de estas dos enzimas para generar sus nucleótidos y producir su ADN. ¿Qué hacen estos dos antibióticos? El sulfamethoxazol inhibe al dihidroheptorato sintasa y el trimethoprim inhibe al dihidrofolato reductasa. O sea, son dos enzimas diferentes, ¿no? Están actuando sobre dos enzimas diferentes y tienen indicaciones parecidas, el sulfamethoxazol y el trimethoprim. Y con estos dos se podría producir un sinergismo de potenciación. O sea, cuando tú administres sulfamethoxazol con trimethoprim, el efecto farmacológico final se va a incrementar grandemente. ¿Ya? La actividad antibacteriana se intensifica. El efecto farmacológico final va a ser mayor que la suma de sus efectos individuales. ¿Ya? Otro ejemplo es el caso de la administración de la acetilcolina con anticolinesterásicos. ¿Ya? ¿Qué hace un anticolinesterásicos? No se olviden que esta es una enzima, la acetilcolinesterasa, es la enzima que se encarga de metabolizar la acetilcolina, ¿ya? Esta enzima, la acetilcolinesterasa, está en el espacio sináptico. Estamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Cuando esta enzima actúa, metaboliza la acetilcolina, lo degrada en acetato y colina, ¿ya? Pero si esta enzima es inhibida, si inhibimos esta enzima, los niveles de acetilcolina se incrementan. ¿Qué fármacos inhiben a la acetilcolinesterasa? Los anticolinesterásicos, que son estos tres, ¿ya? Fisostigmina, neostigmina y la piridostigmina. Principalmente esos tres. La fisostigmina, neostigmina y la piridostigmina, ¿ya? La acetilcolina, ¿ya? ¿Sobre qué receptores actúa? Los receptores de la acetilcolina son receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Nicotínicos y muscarínicos, ¿ya? Los anticolinesterásicos, ¿cuáles son su diana? Esta enzima, la acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces, la acetilcolina con estos anticolinesterásicos tienen dianas diferentes. Los receptores de la acetilcolina son nicotínicos y muscarínicos. Y de los anticolinesterásicos, el acetilcolinesterasa. ¿Ya? Como actúan sobre dianas diferentes y van a tener efectos similares, se produciría un sinergismo de potenciación. ¿Ya? El otro tipo de sinergismo es el sinergismo de suma. ¿Ya? Es el sinergismo de suma. Ahora, en este esquema, el efecto del fármaco A es como de 2, el efecto del fármaco B es como de 2 y el efecto farmacológico final es 4. ¿Qué viene a ser un sinergismo de suma? Como su propio nombre lo dice, ¿ya? El efecto final es igual a la suma de los efectos individuales. O sea, la suma de los dos efectos individuales, del A y del B. ¿Ya? Eso es un sinergismo de suma. Ahora, requisito para que se produzca un sinergismo de suma. El requisito es que el efecto del A y del B sea similar, tengan efectos similares. El otro requisito es que estos dos fármacos actúen sobre las mismas dianas, ¿ya? Actúen sobre las mismas dianas, actúen sobre los mismos receptores, actúen sobre las mismas enzimas. Si se produce eso,
se puede generar un sinergismo de suma. Por ejemplo, la administración de AINES con otro AINE. El caso de la aspirina con el paracetamol, ¿ya? La aspirina es el ácido acetilsalicílico. La administración de paracetamol con diclofenaco, esto es una asociación muy común. Paracetamol con diclofenaco, ¿ya? Si tú administras un AINES con otro AINES, tienen el mismo efecto, ¿no? Tienen un efecto antiinflamatorio, o un efecto analgésico, un efecto antipirético, tienen efectos similares y actúan sobre los mismos receptores. Como son AINES, ¿qué hacen? Producen inhibición de las ciclooxigenasas, ¿no? Inhiben a las COX. Eso es lo que hace un AINES, ¿no? Inhibir a la COX-1, a la COX-2. Eso es lo que va a hacer el paracetamol, el ácido salicílico. O sea, como están actuando sobre las mismas dianas y tienen efectos similares, se produciría un sinergismo de suma. ¿Ya? Ahí hay otros ejemplos. El caso de la acetilcolina con la succinilcolina, la digoxina que se utiliza en caso de angina, con el verapamil el diltiazem, que se utilizan como antihipertensivos, ¿ya? Se utilizan también en caso de taquicardia. El diazepam con alcohol, midazolam con alcohol. El diazepam es una benzodiazepina, el midazolam es otra benzodiazepina. Cuando tú lo utilizas con alcohol, tienen efectos similares, ¿no? Ahí se va a producir un sinergismo de suma, o sea, puede producirse depresión de los centros corticales, subcorticales, luego depresión de los centros cerebrales, luego depresión de los centros medulares y puede deprimir centros vulvares. Y se produce un paro cardiorrespiratorio, ¿no? El paciente llega a morir, ¿ya? Esta es otra interacción que también lo hemos visto en el caso de antibióticos, ¿no? Aminoglucósidos con bloqueantes neuromusculares. Si tú administras un bloqueante neuromuscular, como el caso del atracurio, becuronio, succinilcolina, ¿ya? Que son relajantes musculares periféricos, junto con un aminoglucósido, se produce un mayor bloqueo neuromuscular, un mayor riesgo de bloqueo neuromuscular, ¿no? Esta interacción la hemos visto cuando vimos antibióticos, ¿no? En la parte de aminoglucósidos. ¿Ya? El otro tipo de sinergismo es el de facilitación. Sinergismo de facilitación. ¿Ya? Este sinergismo de facilitación. Miren el esquema. El efecto del fármaco A es 5. El efecto del fármaco B es 0. O sea, no tiene efecto. Pero cuando tú administras los dos, ¿ya? El A y el B, cuando tú administras estos dos, el efecto farmacológico final es 8. ¿Qué ha ocurrido en esta situación? Si este no tiene efecto, este fármaco B ha intensificado el efecto del fármaco A. El efecto final es 8, ¿no? Porque el efecto individual es 5, pero el efecto final es 8, o sea, se ha incrementado grandemente. Por eso se llama sinergismo de facilitación. Quien está facilitando que el efecto se incremente es el fármaco B. Este fármaco B facilita la acción del fármaco A, facilita que su efecto sea mayor, ¿ya? Por eso se llama sinergismo de facilitación. Pero uno de ellos no debe tener efecto, ¿ya? Para que lo puedan entender, es el caso, por ejemplo, de la adrenalina con la cocaína, ¿ya? Esto, por ejemplo, se tendría que conseguir cocaína, ¿no? Yo lo hago con adrenalina y atropina, ¿ya? Adrenalina y atropina, pero lo ideal es con el caso de la cocaína. La cocaína es un fármaco que tiene un efecto anestésico local, ¿ya? A nivel ocular, la cocaína no tiene ningún efecto. La cocaína a nivel ocular no tiene ningún efecto, solamente tiene un efecto anestésico local, ¿ya? O sea, si tú lo aplicas por vía ocular, la cocaína no va a tener ningún efecto. Ahora, el caso de la adrenalina, si tú lo aplicas a nivel ocular, ¿qué es lo que va a producir la adrenalina? Produce midriasis. O sea, el diámetro de la pupila se va a incrementar. Ahora, cuando lo administras los dos simultáneamente, la adrenalina tiene un efecto midriático, la cocaína no tiene efecto midriático, o sea, a nivel ocular no tiene un efecto.
pero sí tiene un efecto farmacológico, o sea, es un anestésico local, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El efecto midriático se va a incrementar, se incrementa grandemente. Por ejemplo, eso se ve en el gato y en el conejo, ¿no? Si tú lo aplicas eso a nivel ocular, una gotita de adrenalina a nivel ocular, tú vas a ver que el diámetro de la pupila se va a incrementar. Si tú administras la cocaína en el otro ojo, el diámetro de la pupila sigue igual, no pasa nada. Pero si tú lo administras los dos de manera conjunta, tú vas a observar que el diámetro de la pupila se incrementa, pero tremendamente, ¿ya? O sea, le va a producir una midriasis grande, ¿ya? O sea, ¿quién está facilitando la acción de quién? La cocaína, ¿no? La cocaína facilita la acción de la adrenalina, ¿ya? La adrenalina tiene un efecto midriático. Lo mismo con el caso de la atropina, por ejemplo, ¿no? La adrenalina tiene un efecto midriático a nivel ocular. La atropina no tiene un efecto midriático, la atropina tiene un efecto miótico, tiene un efecto opuesto. ¿Ya? Ahora, el riesgo de que se produzcan, que tú administres adrenalina y cocaína, ahí el riesgo es que no se produzca ningún efecto. Ahí el riesgo es que se produzca un efecto antagónico. ¿Por qué? Porque la adrenalina produce un efecto midriático y la atropina produce un efecto miótico. O sea, si tú lo administras de manera ocular, podría ser que no se observe nada, ¿no? O sea, ahí se produzca un efecto antagónico más que antagonismo, ¿ya? Ahora, otro ejemplo es el caso de la penicilina con la streptomicina. La streptomicina yo les indiqué que este fue el primer antibiótico eficaz para el caso de TBC, ¿ya? La streptomicina. Y actualmente la streptomicina se sigue utilizando en caso de TBC. La streptomicina es un aminoglucósido y como aminoglucósido, esta streptomicina tiene que llegar hasta los ribosomas bacterianos. Se une a los ribosomas bacterianos y ahí ejerce su efecto, ¿ya? Inhibe a la síntesis de proteínas bacterianas y es la forma como va a actuar la streptomicina. Pero para que llegue hasta los ribosomas bacterianos, ¿no? Esta streptomicina tiene que atravesar una barrera. La principal barrera que hay a nivel de las bacterias, como el caso de la TBC, del bacilo, el bacilo de Koch, ¿no? Que produce TBC, es la pared celular, ¿no? Tiene esa barrera, la pared celular. Entonces, tenemos que administrar un antibiótico que destruya esa pared celular. Y el antibiótico que destruye la pared celular son las penicilinas, ¿no? Administramos la penicilina, destruye la pared celular y ya no tengo esa barrera. La estreptomicina ingresa con facilidad al interior de la bacteria y llega a los ribosomas y produce la inhibición de la síntesis de proteínas. Esto también sería un sinergismo de facilitación, ¿no? En este caso, la penicilina facilita la acción de la estreptomicina, ¿ya? La penicilina facilita la acción de la estreptomicina. ¿Ya? Sinergismo de alimentación, este es un sinergismo que se da entre un fármaco y un alimento. Por ejemplo, el caso de la adrenalina y la tiramina, ¿ya? La adrenalina hemos mencionado que es una sustancia que en el organismo se produce, pero también tenemos adrenalina endógena. O sea, hay un fármaco que se puede administrar llamado adrenalina epinefrina, ¿no? Ese fármaco existe, pero también lo producimos dentro del organismo. Ahora, esa adrenalina tiene receptores dentro del organismo. Los receptores de la adrenalina son los receptores adrenérgicos, los receptores alfa y beta, ¿no? Ahora, hay una sustancia que es parecida a la adrenalina, ¿ya? Esa sustancia que es parecida a la adrenalina es esta, la tiramina. Esta tiramina es de origen vegetal. Está en algunos vegetales, está en algunos alimentos. Alimentos que sean fáciles de fermentar, ¿ya? Fáciles de fermentar. Por ejemplo, tenemos tiramina, abundante tiramina en el caso del vino, ¿no? En el caso del un queso bien añejado, en el caso de un escabeche.
que son alimentos que fácilmente se fermentan, ahí hay riqueza de tiramina, ¿ya? Y como esta tiramina estructuralmente es bien parecida a la adrenalina, esta tiramina cuando ingresa al organismo va a actuar sobre los mismos receptores de la adrenalina. Actúa sobre receptores alfa a receptores beta, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la adrenalina? ¿Ya? La adrenalina actúa sobre receptores alfa adrenérgicos y genera vasocontracción. Administramos la tiramina, ¿no? Administramos un alimento, como el caso, por ejemplo, de un vino añejado. Tomamos un vino añejado y ese vino añejado contiene tiramina, también va a interactuar sobre estos receptores alfa-adrenérgicos. ¿Y qué puede generar? Una mayor vasocontracción, ¿no? Genera una mayor vasocontracción. Y por lo tanto podría producir una hipertensión arterial, ¿no? Es esa la razón de por qué cuando uno tiene presión baja, ¿no? Cuando uno está con la presión bien baja, te toman la presión y resulta que tu presión está bien baja, toma un vino bien añejado. Puedes tomar un vino tinto, ¿no? Un vino tinto que esté bien añejado. Entonces, ese vino contiene tiramina. ¿Y qué va a hacer la tiramina? Actuar sobre receptores alfa-adrenérgicos. ¿Y qué va a hacer? Producir una vasocontracción, una mayor vasocontracción. Entonces la presión empieza a subir hasta tal punto que la presión llega a normalizarse, ¿no? Entonces, en una situación, por ejemplo, donde tengas presión baja, una hipotensión, podrías tomar un vino bien añejado, un vino bien tinto, por ejemplo. Y eso hace que la presión suba, ¿ya? Es un ejemplo de interacción alimenticia, por ejemplo, ¿ya? La tiramina, entonces, vuelvo a repetir, la tiramina, vuelvo a repetir, está en alimentos que sean fáciles de fermentar, ¿ya? Como el caso, incluso en la cerveza también hay presencia de tiramina, ¿ya? Presencia de tiramina, ¿ya? Otro ejemplo es el caso de los antiagregantes con el ajo, por ejemplo, ¿ya? Antiagregantes plaquetarios con el ajo. En esta situación, la actividad antiagregante se va a incrementar, se incrementa el efecto antiagregante. Antiagregantes, mencioné uno, el caso del ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Ese es un antiagregante plaquetario. Otro antiagregante plaquetario que se usa a nivel hospitalario es el clopidogrel, ¿no? Ese clopidogrel también es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Si utilizas ese antiagregante junto con el ajo, el efecto antiagregante se incrementa, pero que da miedo, ¿ya? Lo mismo con las benzodiazepinas y algunas plantas medicinales como la manzanilla, el cedrón, la valeriana, la melisa, por ejemplo. Estas hierbas tienen una actividad sedativa, ¿no? Tienen un efecto sedativo. Si lo utilizas con una benzodiazepina, como el caso de clonazepam, alprazolam, el efecto sedativo se va a incrementar, se incrementan, ¿ya? El consumo de alimentos grasos con benzimidazoles. Estos benzimidazoles son antihelmínticos. Aquí está, por ejemplo, el albendazol, mebendazol, ¿ya? Esos son benzimidazoles. El ganciclovir es un antiviral que se utiliza en caso de herpes, ¿ya? Y el itraconazol, este es un antiparasitario. Cuando utilizas este tipo de fármacos con alimentos grasos, lo que vas a hacer es mejorar la absorción de esos benzimidazoles. Entonces, si es un paciente que tiene un problema parasitario y le das el albendazol, ese albendazol debes de darlo junto con un alimento graso. Por ejemplo, leche, por ejemplo, yogur, ¿no? Entonces, ese alimento graso lo que va a hacer es aumentar la absorción de ese albendazol, de ese albendazol o mebendazol, ¿no? Es recomendable entonces dar este tipo de medicamentos con alimentos grasos, ¿ya? Porque mejora su absorción. Ese es un sinergismo de alimentación. Ahora, el otro tipo de sinergismo es un sinergismo alimenticio de facilitación, ¿ya? Sinergismo alimenticio de facilitación. O sea, parecido a este, pero en este caso se tiene que dar entre un fármaco y un alimento. Fármaco y un alimento. ¿Ya? En ese tipo de sinergismo, o sea, ese alimento no debe tener ningún efecto terapéutico. No debe tener ningún efecto terapéutico. ¿Ya? Ese alimento. Se da entonces entre un fármaco y un alimento. O sea, es diferente al de acá arriba. ¿Ya? El sinergismo alimenticio de facilitación se da entre un fármaco y un alimento y este alimento no debe tener ningún efecto terapéutico.
Por ejemplo, la administración del midazolam, que es una benzodiazepina potente, junto con el jugo de toronja. Incluso hay estudios, ¿ah? Hay estudios que se ha hecho con esta administración de estos dos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Cuando se administra midazolam con jugo de toronja, resulta que el efecto sedativo del midazolam se incrementa tremendamente. Este estudio se ha hecho en roedores, ¿no? En ratones. Ratones o ratas, me parece. No me acuerdo muy bien. Pero ese es un estudio bien interesante que se ha hecho. O sea, no se sabe qué cosa, este jugo de toronja no tiene ningún efecto sedativo. Un efecto sedativo no lo tiene. Pero si tú lo das junto con el midazolam, este jugo de toronja lo que va a hacer es aumentar el efecto sedativo del midazolam. Lo intensifica. ¿Ya? Otros ejemplos es el caso de la heparina junto con la manzanilla y el boldo. La manzanilla y el boldo no tienen ningún efecto anticoagulante, o sea, efecto anticoagulante no lo tienen, efecto anticoagulante cero. La heparina es el que tiene efecto anticoagulante. Cuando das heparina junto con manzanilla o boldo, el efecto de la heparina se incrementa, ¿ya? Se incrementa el efecto de la heparina, ¿ya? Lo mismo con el caso de hipoglicemiantes orales, utilizados en caso de diabetes, con el Yantén, ¿no? El Yantén es un antiinflamatorio. Este no tiene ningún efecto en caso de diabetes, ¿ya? Pero si lo das de manera conjunta, lo que va a ocurrir es que el efecto de este hipoglicemiante oral se va a incrementar, aumenta su efecto. Lo mismo con diuréticos, corticoides o digitálicos, como el caso de la digoxina, junto con el Zen, ¿ya? Este Zen no tiene efecto diurético, no lo tiene, no tiene efecto antiinflamatorio en el caso del corticoide y no tiene ninguna actividad a nivel cardiovascular. El Zen se utiliza como laxante, ¿ya? Es un laxante el Zen. Incluso lo venden en farmacias. Si tú utilizas este Zen junto con alguno de estos fármacos, se va a incrementar el efecto diurético, el efecto del corticoide se incrementa y el efecto de ese digitálico se va a incrementar. ¿Ya? Entonces son ejemplos de sinergismo alimenticio de facilitación. ¿Ya? Hay que tener cuidado en administrar, por ejemplo, el caso de los anticoagulantes, estos de acá, junto con alimentos que tengan vitamina K. Los alimentos que tienen vitamina K, esos son alimentos de cuya hoja es de un verde bien oscuro, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama esta planta que tiene bastante vitamina K? Ahí, de un verde bien oscuro. La espinaca, por ejemplo, ¿no? Ese tiene vitamina K, ¿ya? Toda planta que tenga hojas de color verde bien oscuro tiene bastante vitamina K. Entonces, cuando tú das un anticoagulante junto con este tipo de alimentos que sea rico en vitamina K, ¿ya? Ahí se va a producir un problema de interacción medicamentosa. Tú no debes dar anticoagulantes con alimentos que contengan vitamina K. ¿Ya? Si hablamos de anticoagulantes, hay anticoagulantes orales, anticoagulantes parenterales. Dentro de los orales está la warfarina, dentro de los parenterales está la heparina. También tenemos anticoagulantes de bajo peso molecular, como el caso de la enoxaparina. ¿Ya? Estas son las ventajas del sinergismo. Ventajas del sinergismo es que te permite reducir la dosis de los fármacos, puedes disminuir o evitar los efectos colaterales de los dos fármacos. Esa es una ventaja. Puede haber variación de la acción farmacológica en cuanto a su rapidez y duración de sus efectos, ¿ya? Son tres ventajas del sinergismo farmacológico. Ahora, eso es todo lo referente a lo que viene a ser el sinergismo. Cuando hablamos del antagonismo, ¿ya? ¿Qué viene a ser un antagonismo farmacológico? Es la disminución o la anulación de la acción farmacológica de un fármaco, ¿ya? O sea, cuando tú administres dos o más fármacos, el efecto farmacológico final disminuye o quizás el efecto queda nulo. Eso viene a ser un antagonismo farmacológico, ¿ya? ¿Y cuántos tipos de antagonismo farmacológico existen? Hay dos, el competitivo
y el no competitivo, ¿ya? Competitivo y no competitivo. ¿Por qué se le llama competitivo? Se le llama competitivo porque en este caso los dos fármacos tienen la misma diana, ¿ya? Los dos fármacos actúan sobre los mismos receptores, pueden actuar sobre las mismas enzimas. O sea, compiten, por eso se llama competitivo, ¿ya? Cuando los dos fármacos interactúan sobre las mismas dianas. Por eso se le llama competitivo, ¿ya? Las dos sustancias compiten por un mismo receptor, una misma diana, y el fármaco antagonista obra como el perro del hortelano que no come ni deja comer, ¿ya? Entonces, administras un fármaco y resulta que el otro fármaco es un antagonista, ¿ya? Resulta que un fármaco es un agonista y el otro fármaco es un antagonista. Un agonista y un antagonista. Y resulta que los dos fármacos actúan sobre los mismos receptores. O sea, uno lo activa y el otro lo bloquea. Como están actuando sobre los mismos receptores, eso se denomina antagonismo competitivo, ¿ya? El caso, por ejemplo, de la acetilcolina y la atropina. La atropina es un antimuscarínico. La atropina bloquea receptores muscarínicos. Te bloquea el M1, te bloquea el M2 y te bloquea el M3. La acetilcolina es un fármaco que activa receptores muscarínicos. Activa el M1, M2 y M3. O sea, tienen los mismos receptores, ¿no? Receptores muscarínicos. La diferencia es que este es un agonista y este es un antagonista. Como actúan sobre los mismos receptores y uno es agonista y el otro antagonista, se genera un antagonismo competitivo, ¿ya? Lo mismo con la histamina y la difenhidramina. La difenhidramina es un antihistamínico que bloquea receptores H1. La histamina activa receptores H1 y H2. O sea, este es el agonista y este vendría a ser el antagonista, ¿ya? Actúan sobre receptores H1. Este lo bloquea y este lo activa. Como actúan sobre los mismos receptores, se produce un antagonismo competitivo, ¿ya? Y aquí hay otros ejemplos. La adrenalina con el propranolol y la norepinefrina o noradrenalina con la prazosina, ¿no? Que se utiliza en hipertrofia prostática benigna, ¿ya? Ese es el competitivo. Lo pasamos. Ahora, el no competitivo. El no competitivo es cuando los dos fármacos que tú vas a administrar actúan sobre diferentes dianas, ¿ya? Si actúan sobre diferentes dianas, se produce un antagonismo no competitivo, ¿ya? Cuando dos sustancias ocupan dos clases distintas de receptores, pero que dan lugar a efectos, esto es importante, van a actuar sobre dianas diferentes, pero que se producen efectos opuestos. O sea, uno genera, por ejemplo, vasocontracción y el otro vasodilatación. Vasocontracción, vasodilatación. El efecto queda nulo. O producir midriasis o producir miosis. Ahí el efecto queda nulo. ¿Ya? Siempre y cuando que actúen sobre diferentes receptores, ¿no? Eso es un antagonismo no competitivo. ¿Ya? Y dentro del no competitivo tenemos el antagonismo fisiológico, el antagonismo farmacológico, el antagonismo el antagonismo químico o de neutralización, el antagonismo farmacocinético y el antagonismo de tipo alimenticio. ¿Ya? Esos son los tipos de antagonismo no competitivo que hay. ¿Qué viene a ser el antagonismo fisiológico? ¿Ya? Este tipo de, y con eso vamos a terminar, este tipo de antagonismo fisiológico, como su propio nombre lo dice, se da dentro del organismo, ¿ya? Es un antagonismo que se da dentro del organismo y se da entre neurotransmisores que el organismo produce. Por ejemplo, adrenalina con la histamina. La adrenalina actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos. Cuando la adrenalina actúa sobre estos receptores alfa-adrenérgicos, produce vasocontracción. La histamina actúa sobre receptores H1. Cuando la histamina actúa sobre los receptores H1, genera
vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, actúan sobre receptores diferentes. Este sobre receptores alfa-adrenérgicos y este sobre receptores H1. Son diferentes receptores. Y el efecto es diferente. Miren, este genera vasocontracción y este genera vasodilatación. O sea, el efecto queda nulo, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre la vasocontracción y la vasodilatación. Tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Para que la presión se mantenga constante, para que no haya problemas de hipertensión. Si predomina la vasocontracción, eso es un problema de hipertensión. Si predomina la vasodilatación, eso es un problema de hipotensión. ¿Ya? Ese es el antagonismo fisiológico. O sea, se da dentro del organismo entre neurotransmisores. ¿Ya? En este caso, entre la adrenalina y la histamina. ¿Ya? Los otros ya lo vemos la siguiente clase, que son el antagonismo farmacológico, el antagonismo farmacocinético, ¿ya? El alimenticio. Eso ya lo vemos la siguiente clase.